Punto 49 del orden del día. Otra proposición es la número 2020-0713 del registro del Pleno, presentada también por el concejal don Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal Vox, interesando que se retiren de la ciudad de Madrid los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar de Indalecio Prieto, así como la placa situada en la plaza de Chamberí dedicada a Francisco Largo Caballero, y se inste a la retirada de las estatuas erigidas en los nuevos ministerios en su memoria, en cumplimiento de la resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 de condena a los regímenes totalitarios y a sus representantes por su ataque a la libertad, el progreso y al fundamento de nuestro sistema, la democracia. Señalar que en este punto se ha presentado una enmienda suscrita por los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que la presentan conjuntamente con número de anotación 2020-0738. En relación con este punto, será objeto de detalle una vez finalice el debate. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Municipal Vox, sí que me gustaría rogar a todos los concejales, sobre todo a los que están en casa, que estén un poco más atentos a este punto, puesto que hay muchas posibilidades de que votemos con voto nominal. Entonces, el secretario o la presidencia, no sé muy bien cómo funciona, iremos repitiendo los nombres. Todo el mundo tiene que estar atento para encender su micrófono y poder expresar su sentido del voto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mal que le pese a algunos, la historia no se puede cambiar, porque la historia es el pasado. Hay quienes, la inmensa mayoría, preferimos estudiar la historia, contarla. Hay otros que prefieren manipularla u ocultarla. Pero la historia, mal que les pese, no se puede cambiar. La historia se ha de conocer, se ha de reconocer, o bien para emular esos hechos positivos, para enorgullecernos de ellos, o bien para intentar que los hechos nefastos de nuestra historia, que los hechos siniestros de nuestra historia no se vuelvan a repetir. Y, por tanto, personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y de las plazas. Y hablando de personajes siniestros, uno de los más siniestros personajes de Madrid, el llamado Lenin español, Largo Caballero, presidente del Gobierno, presidente del PSOE, presidente de la UGT, responsable del golpe de Estado contra la República en octubre de 1934, responsable del asesinato de 33 sacerdotes religiosos, más de 300 militares y fuerzas del orden, destrucción de 17 iglesias, 40 edificios religiosos, fábricas, puentes, viviendas, responsable de un fraude electoral en 1936 por el que se alzó con la mayoría a las Cortes el Frente Popular, responsable del robo de casi 500 toneladas de oro que se entregaron a Stalin. El equivalente en el Banco de España actual sería de 15.000 millones de euros. El responsable del saqueo a tantos madrileños y españoles de oro, joyas, propiedades, obras de arte, responsable de los tribunales de urgencia, que junto con los tribunales especiales mandaron a las checas de la tortura, de las sacas y de la ejecución a miles de madrileños, responsable, porque era parte del Gobierno, de las masacres de Paracuellos dirigidas por el jefe de las Juventudes Socialistas Unificadas, Santiago Carrillo, que asesinaron vilmente a más de 2.500 madrileños, 50 eran niños. Otro de los personajes que acompaña siniestramente la historia es Indalecio Prieto. Pero vamos a recordar, para tener claro quién era Largo Caballero, algunas de sus frases son verdaderamente significativas. Por ejemplo, cuando hablaba de vengarse de los enemigos, decía literalmente: en las elecciones de abril de 1931, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es un arma buena. La consolidación de un régimen existe hechos que repugnan, pero que luego justifican la historia. O cuando instó a la guerra civil diciendo: no puedo aceptar la posibilidad, que sería un reto para el partido,
estaban hablando de suspender las Cortes y que nos obligaría a una guerra civil, o cuando despreciaba la democracia literalmente porque consideraba que cuando no le conveniese no tenía por qué ser demócrata. Literalmente decía, el jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado a la democracia burguesa e iremos a la conquista del poder. Una frase más, cuando hablaba de las urnas. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Decía que otro de los personajes que acompañó históricamente, otro de los personajes siniestros fue Indalecio Prieto, diputado socialista, presidente del PSOE, el de la famosa motorizada que asesinaba a todos los militantes de partidos de la derecha y que acabó asesinando al jefe de la oposición, Calvo Sotelo, que amenazó con su pistola en julio de 1934 en el Congreso al diputado de la CEDA, Jaime Oriol, el que entregó 17.000 fusiles en octubre del 36 a las milicias socialistas en la Revolución de Asturias, el que una vez fracasada huyó a París y que regresó tras el fraude electoral del 36, el que fue ministro con Largo Caballero, el que estuvo con él en la represión en Madrid y en el robo al Banco de España y el que finalmente huyó en un yate, el yate Vita, a vivir del lujo y del dinero de los exiliados mexicanos. Algunas frases también significativas de Indalecio Prieto. Por ejemplo, respecto a la huelga pacífica, decía, una huelga pacífica es como dejar asomar la cabeza a la revolución y atarla a las manos. Y digo más, que en Bilbao había armas y municiones y que yo llevé algunas de esas armas y municiones. O cuando decía, yo comulgo con todo el credo revolucionario ruso. O hágase cargo el proletariado del poder y haga de España lo que se merece. Para ello, no debe titubear y si es preciso verter sangre, debe verterla. Termino. Cuando hablaba de ir contra la legalidad, nosotros en octubre de 1934, decía Indalecio Prieto, hicimos una revolución. Sabíamos que rompíamos los cordones de la legalidad. Es muy importante que en las calles y plazas de Madrid no haya placas conmemorativas, no haya calles y no haya monumentos con los nombres de quienes son, como Indalecio Prieto y Largo Caballero, exponentes totalitarios, criminales, antidemócratas que no merecen ningún reconocimiento y que, aunque habrá que estudiarlos para no repetir la historia, no merecen ser recordados en las calles y en las plazas de la capital de España. Muchas gracias.